Bienvenidos. Hoy, una vez más, te contaremos lo que nadie te cuenta. ¿Qué es la Cumbre Global Progresista? ¿Por qué la cumbre es una alianza contra la ultraderecha? En este podcast, episodio 5, te lo explicamos. ¡Comenzamos! A nivel mundial, creo que es innegable que los movimientos políticos de extrema derecha están ganando terreno a una velocidad que asombra. Lo están haciendo en gran medida a través de redes digitales muy descentralizadas, con discursos relámpago que cruzan fronteras en cuestión de segundos. Así es una agilidad casi instantánea. Exacto. Entonces, ante esa velocidad, resulta fascinante observar cuál es la gran respuesta estratégica de la izquierda progresista para este 17 y 18 de abril de 2026 que se reúnen en Barcelona, España. Y su táctica es reunirse físicamente durante 2 días completos en un centro de convenciones en la ciudad de Barcelona. Es un contraste de metodologías brutal, la verdad. Porque, a ver, mientras un lado opera con algoritmos virales y redes sociales, el otro, el progresismo, apuesta por la diplomacia presencial masiva. Claro, como tratando de anclar sus ideas en el asfalto, ¿no? En la realidad de una ciudad anfitriona. Exactamente. Hoy vamos a desempacar este experimento diplomático monumental. Para esta inversión profunda, hemos procesado una montaña de reportes periodísticos, cruzando datos de medios como el Diari de Cataluña, Infobae, Telesur y también reportes de Swiss Info. Y claro, sumado a los comunicados oficiales, ¿no? Como los de la red Progressive Cities y el grupo de socialistas y demócratas del Parlamento Europeo. Así es. Nuestro objetivo hoy es entender la verdadera magnitud de estos eventos en España y pues descifrar qué buscan construir exactamente estos líderes y cuál es su estrategia frente al auge conservador. Aunque, espera, antes de entrar de lleno en materia y considerando la intensa carga ideológica de esta cumbre, creo que es imperativo hacer una pausa. Sí, por supuesto, para dejar algo absolutamente transparente para quienes nos escuchan. Al analizar eventos geopolíticos de esta naturaleza, el propósito de nuestro programa no es de ninguna manera respaldar a la izquierda, ni criticar a la derecha, ni tomar ningún bando político. Totalmente de acuerdo. Nuestra función aquí es estrictamente imparcial, es puramente informativa. Exacto. Vamos a desglosar los argumentos, las estrategias y hasta los miedos que estos grupos progresistas están articulando, tal cual se reflejan en las fuentes provistas, simplemente para comprender cómo ven el mundo y cómo planean actuar. Bien, aclarado eso, vamos a desempacar esto, porque para entender el peso de lo que está ocurriendo en Barcelona, primero hay que visualizar la escala. O sea, la escala logística y humana de la llamada movilización progresista global en la Fira Gran Vía, que no es menor. No, para nada. No es un simple foro de debate en un hotel. Los registros muestran más de 3.000 participantes y la involucración de más de 100 organizaciones de los 5 continentes. Es masivo. La iniciativa inicial provino del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en alianza con Stefan Löfven del Partido de los Socialistas Europeos. Pero fíjate en esto, al revisar la lista de asistentes confirmados, llama poderosamente la atención la mezcla de perfiles. Sí, la convergencia de actores ahí es inusual. No se limitaron a invitar solo a burócratas o parlamentarios de siempre. La arquitectura de esta cumbre busca mezclar el poder ejecutivo puro y duro con voces de peso moral en la sociedad civil. Por un lado, tienes jefes de Estado en activo, claro. Tienes al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y a Gustavo Petro, de Colombia. Y también se contempla a Gabriel Boric desde Chile. Exacto. Y luego está toda la maquinaria institucional europea, figuras pesadas como Antonio Costa y Teresa Rivera. Pero de repente, en medio de todos estos políticos tradicionales de traje y corbata, aparece María Ressa, la periodista filipina y Premio Nobel de la Paz. ¿Qué revela esta combinación sobre la imagen que intentan proyectar? Lo fascinante aquí es que revela una necesidad urgente de, digamos, trascender la política partidista. Incluir a una figura como Reza, que es conocida globalmente por su lucha contra la desinformación, envía un mensaje. Dice que no solo están discutiendo, no sé,
tratados comerciales o pactos fiscales aburridos. Claro, le da otra dimensión, casi existencial de la verdad y los valores democráticos frente a movimientos iliberales. No quieren verse como un bloque de partidos, sino como una especie de escudo cívico global. Un escudo que además parece tener múltiples capas, porque si uno rasca un poco en la agenda oficial, es evidente que esto no es un evento monolítico. En realidad, Barcelona está albergando todo un ecosistema de cumbres que ocurren al mismo tiempo. Sí, es como una estructura de muñecas rusas, ¿sabes? El evento masivo sirve de paraguas, pero en los salones de al lado pasan cosas mucho más específicas, como la cumbre España-Brasil, por ejemplo. Exactamente. Eso ocurre el viernes y es diplomacia bilateral clásica, comercio, alianzas estratégicas entre dos naciones. Pero luego, el sábado, arranca la cuarta reunión en defensa de la democracia, que es una iniciativa mucho más ideológica, ¿no? Que empezó a gestarse meses atrás con Boric y Lula allá en Nueva York. Así es decir, hay diferentes niveles de acción sucediendo bajo un mismo techo. Es como, para quienes nos escuchan, imaginan una especie de mega festival internacional de música. Tienes el escenario principal donde todos se congregan para el titular grande, pero luego hay escenarios alternos donde se negocian los acuerdos duros a puerta cerrada, pero con jefes de Estado y sindicatos en lugar de bandas. Es una gran analogía. Ahora bien, ya sabemos quiénes están en este festival político, pero la incógnita central que plantean las fuentes, la gran duda, es el por qué ahora. ¿Por qué organizar toda esta contención masiva precisamente en abril de 2026? El catalizador inmediato es francamente un pánico aritmético. ¿Aritmético? Sí, a los números. Si uno ve los reportes sobre las recientes elecciones europeas, se observa un avance tangible y fuerte de las coaliciones de extrema derecha. Lograron arrebatar 22 escaños adicionales. 22, y ese bloque creciente en Europa, sumado a la atracción que ya tienen figuras conservadoras en América, pues encendió todas las alarmas. Esta cumbre nace literalmente como un freno de emergencia para detener lo que las fuentes llaman, y cito, la internacional ultraderechista. Y el argumento que construyen frente a esa ola es bien particular desde el punto de vista psicológico. Leyendo los discursos, la narrativa progresista se enfoca en un contraste de emociones. ¿En qué sentido? Pues afirman que la ultraderecha basa su éxito en ofrecer a la población un enemigo, alguien a quien culpar. Y la respuesta de estos líderes en Barcelona es decir, nuestro deber es ofrecer una ciudad que funcione, un proyecto de vida mejor. Aclaro, el famoso lema de que nada valioso se construye sobre el odio o la resignación. Intentan mover el debate de lo identitario o lo emocional a lo puramente material. Si el discurso conservador se enfoca en una amenaza externa, la estrategia aquí es regresar a la gestión. Calles limpias, transporte que llegue a tiempo, salarios que alcancen, pragmatismo puro. Sí, la teoría es que un ciudadano con estabilidad material es mucho menos susceptible a la retórica del miedo. Comprendo esa teoría perfectamente. Pero al cruzar estas declaraciones, a mí me surge una paradoja enorme revisando los textos. A ver, Infobae, por ejemplo, reporta que el evento busca ser una línea de contención e incluso menciona el rechazo a figuras como Donald Trump. Pero si organizas una cumbre inmensa y la defines principalmente como un muro contra la derecha, ¿acaso no cometen el error de definir su propia identidad a partir de sus rivales? Es un excelente punto. Si el objetivo es solo detener al otro, pues el proyecto propio queda eclipsado. Te conviertes solo en el anti-algo. Si conectamos esto con el panorama general de la cumbre, nos damos cuenta de que esa es precisamente la cuerda floja sobre la que caminan. Saben que una coalición basada solo en decir no somos ellos, pues tiene fecha de caducidad. Exacto. El miedo une, pero no sostiene un gobierno a largo plazo. Por eso la urgencia de presentar una agenda propia. No quieren quedarse estancados en la pura resistencia o en la resignación. Necesitan inyectar propuestas proactivas ya mismo, lo que nos lleva directo a desmenuzar esas propuestas. La agenda, según los documentos, se sostiene en 4 pilares.
Democracia, igualdad, medio ambiente y uno muy moderno, la inteligencia artificial y transformación digital, que suena muy macro, muy elevado, demasiado elevado tal vez. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque delegaciones como la que lidera Irache García Pérez intentan aterrizar esos temas en la crisis del costo de vida y en la falta de vivienda, y ese es el reto de comunicación más grande que tienen. Porque para una persona común, escuchar a un grupo de políticos debatir sobre inteligencia artificial suena a ciencia ficción, totalmente. Especialmente cuando el problema real es que ir al supermercado es cada vez más caro. Ese es justo el punto ciego que me llama la atención. O sea, ¿cómo planean conectar declaraciones tecnológicas globales con el estrés asfixiante de alguien que no puede pagar el alquiler a fin de mes? Bueno, el argumento que construyen en los foros es que ambos están profundamente conectados a nivel económico. ¿Cómo así? Plantean que la transformación tecnológica masiva, como la automatización por IA, va a desplazar empleos y reducir el poder adquisitivo local, y, al mismo tiempo, el capital globalizado usa plataformas digitales para comprar vivienda y subir los alquileres, como las aplicaciones de rentas a corto plazo. Entonces, argumentan que un alcalde por sí solo no tiene fuerza para enfrentar a una corporación multinacional. El mercado laboral y el inmobiliario ya son tan globales que tratar de regularlos desde un solo ayuntamiento es, no sé, como intentar vaciar el océano con una cuchara. Así es, necesitan esa alianza supranacional. Dicen que para proteger al inquilino en Bogotá o en Barcelona se necesita una regulación continental que obligue a esas plataformas tecnológicas a jugar limpio con los impuestos. Ahora, a esta ecuación económica tan compleja le añaden otro factor súper denso, que es la geopolítica, porque un componente enorme de la cumbre es el pacifismo. El lema del no a la guerra resuena muchísimo, especialmente por la crisis en Medio Oriente. Sí, la postura progresista busca posicionarse como el ancla de estabilidad frente a los conflictos. Y hay movimientos diplomáticos muy calculados aquí. Por ejemplo, lo que menciona Suizinfo, ¿no? Exactamente. Los reportes destacan cómo Lula da Silva, en Brasil, respaldó la postura firme de Pedro Sánchez en contra de una guerra con Irán. Y esto no es un tema menor, porque había presiones internacionales muy fuertes, fuertísimas. Hubo incluso amenazas veladas de figuras como Donald Trump hacia España por este mismo tema, intentando empujarlos a una postura mucho más beligerante. Y fíjate el nivel de tensión que, para darle peso a esta postura de paz, tienen confirmada la presencia del ex primer ministro palestino Mohamed Shtayyeh. No están filosofando sobre la paz en una pizarra, tienen sentados a actores clave de las zonas más volátiles del mundo. Pero volviendo a lo que decíamos de aterrizar las cosas a la realidad diaria, la verdadera prueba de fuego de esta agenda ocurre en la sesión del 18 de abril. La del municipalismo, esa misma. La llaman respuesta progresista local, primera línea de la democracia, que agrupa a los alcaldes y líderes locales la trinchera diaria. Tienes a Roberto Gualtieri, de Roma, a Jaume Colboni, de Barcelona, que es el anfitrión. También participan desde Toronto e incluso Axel Kicillof desde la provincia de Buenos Aires. El concepto de municipalismo aquí funciona con una mecánica muy clara. Imagina, un inmenso sistema de diques. A ver, las leyes europeas o los acuerdos globales de la cumbre son el muro exterior, el gran rompeolas. Pero si ese muro tiene una grieta y el agua entra, los alcaldes son los que tienen que manejar las bombas de agua en las calles inundadas de su ciudad. Es una excelente analogía. Y si esas bombas fallan, la ciudad entera colapsa. Los documentos del panel argumentan algo muy poderoso. Dicen que la desigualdad no es un porcentaje abstracto que lees en las noticias, no, y una calle acomodada a solo 10 minutos de distancia. Es esa fricción diaria. Y bueno, advierten que esa fricción es la incubadora perfecta del resentimiento. Absolutamente. Si a nivel local no pueden, no sé, arreglar el alumbrado público o frenar el costo de la vivienda, la gente pierde fe en la democracia entera. Y ahí es donde entra la derecha. Exacto.
El progresismo advierte que si fracasan en la gestión de lo cotidiano, el resentimiento inunda los barrios. Y esos movimientos de extrema derecha son súper hábiles para capitalizar ese enojo y ganar luego las elecciones presidenciales. Básicamente, reducen la supervivencia de su ideología global a que funcione bien el camión de la basura y el semáforo. Es un enfoque pragmático hasta el extremo. Sí, es bajar de las nubes a la banqueta. Ahora, cambiando un poco de tema, mientras estos alcaldes debaten sobre calles y viviendas en el escenario principal, en los pasillos, digamos en el detrás de escena de la cumbre, hay unas subtramas diplomáticas que de verdad parecen de película. La diplomacia de pasillo es fascinante aquí. Hay cruces de agendas que iluminan lo compleja que es la geopolítica de hoy. El primer caso, súper sonado, es la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que es un movimiento de altísimo interés porque, a ver, es su primer viaje a España desde que tomó el poder. Así es, y ocurre justo después de unos meses de una hostilidad diplomática tremenda entre México y España. Todo por esta insistencia del gobierno mexicano de exigir que la corona española pidiera disculpas oficiales por los abusos de la conquista, un tema que congeló las relaciones bilaterales por completo. Sí, pero resulta que su llegada a Barcelona bajo el pretexto de esta cumbre funciona como una válvula de escape, un mecanismo no oficial para relajar la tensión. Y esto viene justo después de que el rey Felipe VI, sorpresivamente y fuera de protocolo, reconoció públicamente que hubo, y cito, mucho abuso en ese periodo. Entonces utilizan una cumbre ideológica y multilateral como excusa para sanar, casi en silencio, una fractura histórica entre dos países. Es brillante en términos diplomáticos, es muy hábil. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo navegan sus fricciones internas. Pero si lo de México es sutil, el cruce que reportan sobre Venezuela es, no sé, casi surrealista. Surrealista es la palabra. El calendario es de locos. Las fuentes documentan que en Barcelona, en este evento progresista, hay representantes de la oposición venezolana. Así es, están amparados por la Internacional Socialista, que para la audiencia es esta gran red global histórica de partidos de centro-izquierda que siempre ha apoyado a ciertas facciones opositoras de Venezuela. Correcto, marchan ahí en Barcelona con consignas socialdemócratas, pero, y aquí viene el giro, exactamente en esos mismos días, la líder principal de esa misma oposición, María Corina Machado, está en Madrid, sí, y está reuniéndose, al más alto nivel, con los líderes indiscutibles de la derecha conservadora en España, Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, y Santiago Abascal, del Partido Vox. Es un contraste tremendo. Tienes a una misma causa política buscando apoyo vital, oxígeno, en dos extremos ideológicos totalmente opuestos y a solo unos cientos de kilómetros de distancia. Es pragmatismo puro y duro, ¿no crees? O sea, buscar aliados donde sea que te tiendan una mano. Sí, ilustra perfectamente las contradicciones de la geopolítica actual. Las alianzas ya casi nunca son puras ideológicamente, se basan en la necesidad inmediata de supervivencia. Bueno, haciendo un balance general, después de repasar todas estas capas y contradicciones, ¿qué significa, en resumen, todo esto que ocurre en Barcelona este 17 y 18 de abril? Pues significa que la ciudad se convirtió en el laboratorio de un contraataque masivo. El progresismo está tratando de armar un frente unido que conecte lo más macro, como frenar guerras y regular la inteligencia artificial, con lo más micro, como el precio de tu alquiler. Quieren demostrar que su modelo es viable, que funciona mejor que las alternativas de la derecha radical. Y para quienes nos escuchan, esto no es solo teoría política abstracta, es sumamente relevante, porque los debates de esta cumbre sobre impuestos a gigantes digitales o las posturas sobre Medio Oriente, pues son las semillas de leyes reales, leyes que llegarán a los congresos, regulaciones que en un par de años van a dictar cuánto pagamos de impuestos, cómo funcionan nuestros derechos laborales o qué tan cara será la vida en nuestras ciudades. Y las propias fuentes hacen mucho énfasis en que esto no puede quedar en la foto del evento. Requiere un monitoreo constante, una continuidad, si no quieren que todo quede en el aire. Que es el reto más grande.
Sin duda. Y con esto cerramos, dejando una reflexión para quien nos acompaña en este análisis. Porque, a ver, la extrema derecha ha demostrado que puede operar de manera súper ágil. Se unen rápido a través de redes, con mensajes que cruzan el mundo en horas, sin necesidad de mover a miles de personas a una ciudad física. Son muy adaptables, sí. En contraste, esta colosal maquinaria progresista que vimos en España es pesada. Agrupa burocracias enormes, realidades súper distintas. O sea, las prioridades de un legislador europeo frente a las de un activista ambiental en Brasil o un alcalde sin presupuesto en Sudamérica. Hay mucha fricción interna posible. Totalmente. Entonces uno se pregunta, ¿logrará esta inmensa y compleja coalición mantener una alianza coherente frente a la velocidad digital de sus adversarios? ¿O terminarán fracturándose por las presiones y las crisis de sus propios ayuntamientos mucho antes de lograr esa visión global? Esa va a ser la verdadera prueba para ellos en los próximos años electorales. Así es una batalla que va a moldear el panorama mundial. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta exploración de hoy. Los invitamos a seguir cuestionando y analizando cómo estos eventos globales impactan nuestra realidad local. Hasta la próxima.